Hola a todos, bienvenidos. Vamos a grabar un vídeo en el que tratamos la propagación de un rayo de luz en diferentes medios y cómo se va propagando haciendo uso de la ley de Snell. El enunciado del ejercicio dice así, tenemos un rayo de luz monocromático que incide desde el aire, índice de refracción 1, este sería el rayo, incide desde el aire, con un ángulo de 60 grados, el ángulo recordamos que siempre se mide respecto de la normal a la superficie, sobre la superficie de una capa de agua de 5 centímetros, esta sería la capa de agua, de 5 centímetros de espesor, cuyo índice de refracción es 1,33. Dice que bajo el agua se encuentra una capa de vidrio cuyo índice de refracción N3 es igual a 1,52, lo tenemos aquí, y que el rayo se refracta en la superficie del agua, atraviesa la capa de agua y se vuelve a refractar al llegar al vidrio. Es decir, que aproximadamente este va a ser el recorrido del rayo, cambiando la inclinación en cada uno de los medios materiales que va atravesando. Y nos pregunta, ¿cuánto valen los ángulos? Aquí pone tita 2 y tita 3, alfa 2 y alfa 3, ¿vale? Esto es un error en la transcripción del enunciado. Alfa 2 y alfa 3, con respecto a la normal, ¿qué velocidad lleva el rayo en el agua y en el vidrio? ¿Cuánto tiempo tarda el rayo en atravesar la capa de agua? Es decir, ¿qué tiempo tarda el rayo en hacer este recorrido? ¿Qué distancia D hay entre los puntos C y B? Es decir, me están preguntando por esta distancia. La distancia entre el punto en el cual incide el rayo de luz en el agua y el punto desde el que emerge, y con qué ángulo respecto de la normal debería incidir un rayo de luz que proviene del vidrio para que no salga al aire. Bueno, un poco este último apartado lo analizamos al final. Empezamos. Para determinar cuánto valen los ángulos alfa 2 y alfa 3, lo único que tenemos que hacer es hacer uso de la ley de Snell de la refracción. La ley de Snell de la refracción nos dice que el índice de refracción del medio desde el que incide la luz por el seno del ángulo incidente tiene que ser igual al índice de refracción por el medio en el que se refracta la luz por el seno del ángulo refractado. Entonces, para nosotros determinar cuánto valen los ángulos alfa 2 y alfa 3, lo que tenemos que hacer es aplicar la ley de la refracción, la ley de Snell, sucesivamente 2 veces. En la primera ocasión, tendríamos que el índice de refracción del aire, N1, por el seno del ángulo de incidencia con respecto a la normal, con la superficie de separación entre el aire y el agua, esta recta de aquí, que sería este angulito de aquí, vamos a llamarlo alfa 1, es igual al índice de refracción del agua por el seno del ángulo refractado con respecto a la normal en el agua. Nos interesa despejar alfa 2, por tanto tendríamos que el seno de alfa 2 es igual a N1 por el seno de alfa 1 partido por N2, es decir, 1 por el seno de 60 entre 1,33. Y esto es aproximadamente 0,65. Y teniendo el seno del ángulo, puedo decir que ese ángulo alfa 2 es el arco cuyo seno vale 0,65. Aquí, muy importante, calculadora en grados, estamos trabajando en grados. Y obtenemos 40,63 grados. Bien, lo indicamos por aquí, ya tenemos este ángulo, 40,63 grados. Ese ángulo es el mismo que este ángulo, es decir, el ángulo con el que incide con respecto a la superficie de separación entre el agua y el vidrio, y ahora ya podemos aplicar otra vez la ley de Snell para hallar el ángulo con el que se refracta en el vidrio. En este caso tendríamos índice de refracción del agua por el seno del ángulo incidente en el agua, igual al índice de refracción del vidrio
por el seno del ángulo incidente en el vidrio. Repetiríamos el proceso y obtendríamos que el seno de alfa 3 es igual a N2 por el seno de alfa 2 entre N3, es decir, 1,33 por el seno de 40,63 entre 1,52. Y bueno, una vez obtenido ese valor, calcularíamos el arcoseno, repitiendo exactamente el mismo proceso, y obtenemos 34,73 grados. Bueno, que ya lo tenemos aquí indicado. Es decir, el rayo de luz incide con un ángulo de 60 grados, se refracta en el agua con un ángulo de 40,63 grados con respecto a la normal, y pasa al vidrio con un ángulo de 34,73 grados con respecto a la normal siempre. Vamos viendo que se va cerrando con respecto a la normal porque cada vez está pasando a índices a medios materiales en los que el índice de refracción va aumentando y por tanto la luz se propaga más lentamente. Vamos a ver los apartados B y C. El apartado B nos pregunta qué velocidad lleva el rayo en el agua y en el vidrio y cuánto tiempo tarda en atravesar la capa de agua. Para determinar la velocidad de un rayo de luz en un medio material hacemos uso del índice de refracción. Tenemos en cuenta que el índice de refracción es el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en un medio material. Si de ahí despejamos, obtenemos que la velocidad de la luz en un medio material es el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y el índice de refracción. Y por tanto, la velocidad de la luz en el agua sería igual a 3 por 10 elevado a 8 entre 1,33 y la velocidad de la luz en el vidrio es igual a 3 por 10 elevado a 8 entre 1,52. Sustituyendo en ambos casos obtenemos 2,26, vamos a poner un decimal más, 2,256 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo en el caso del agua y 1,974 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo en el caso del vidrio. Después nos pregunta el ejercicio que cuánto tarda el rayo en atravesar la capa de agua. Es decir, cuánto tarda el rayo en hacer este recorrido. Bueno, como nosotros sabemos que la velocidad de propagación de la luz en un medio, dentro de un medio homogéneo, es constante, lo único que tenemos que obtener es cuál es esta distancia. Porque cuando tengamos esa distancia, podremos utilizar que el espacio recorrido, vamos a representarlo, vamos a cambiar el color, el espacio recorrido es igual a la velocidad por el tiempo y por tanto que el tiempo utilizado en recorrer ese espacio es igual al cociente entre el espacio y la velocidad. La velocidad ya la conocemos, la del agua, y nos falta saber cuál es ese espacio recorrido. Y para obtener ese espacio recorrido, pues lo vamos a hacer por trigonometría. Tenemos en cuenta que conocemos esta distancia, esto es 5 centímetros, y nos interesa el valor de la hipotenusa. Aquí tenemos un triangulito rectángulo, tenemos el cateto contiguo, nos interesa la hipotenusa y tenemos el ángulo. Por tanto, como el coseno de 40,63 es igual al cateto contiguo, que es 5, partido por la hipotenusa, que la vamos a llamar S, a esta distancia de aquí. Despejamos S, y S es 5 entre el coseno de 40,63. Y obtenemos 6,59 centímetros aproximadamente, que debemos expresarlo en metros al sustituir en esta relación, ya que la velocidad la tenemos expresada en metros partido por segundo. Sustituimos 6,59 por 10 elevado a menos 2 para expresarlo en metros
entre la velocidad, que es 2,256 por 10 elevado a 8, y obtenemos 2,92 por 10 a la menos 10 segundos. Evidentemente es un tiempo muy pequeñito porque estamos hablando de que un rayo de luz recorre una distancia de menos de 7 centímetros y tiene que ser un tiempo muy pequeño. Bien, vamos al apartado C. Vamos a hacerlo en otro color. El apartado C nos pide la distancia que hay entre los puntos C y B, es decir, esta distancia. Y evidentemente la vamos a obtener también por trigonometría. Esa distancia la hemos llamado D y la vamos a obtener por trigonometría teniendo el cateto contiguo y nos interesa el cateto opuesto, pues utilizando la tangente del ángulo, la tangente de este ángulo nos relaciona pues precisamente eso, la tangente del ángulo, la tangente de 40,63 es el cociente entre el cateto opuesto que es D y el cateto continuo que es 5 y por tanto finalmente D sería igual a 5 por la tangente de 40,63. Lo calculamos y obtenemos que D es 4,29 centímetros. Bien, pues esa sería esta distancia, 4,29 centímetros. Pasamos a resolver el último apartado. Este último apartado nos pide con qué ángulo respecto de la normal debería incidir un rayo de luz que proviene del vidrio para que no salga al aire. En principio nos piden el ángulo mínimo. Es decir, que en este caso algún rayo de luz ha sido reflejado en la superficie del vidrio, asciende por él, incide con un determinado ángulo, en que vamos a cambiarle el nombre, vamos a llamarlo beta, entre las superficies del vidrio y del agua, se refracta en el agua, incide con un determinado ángulo entre las superficies del agua y del aire, y este ángulo es lo suficientemente grande para que ya no se refracte y pase al aire, sino que salga horizontal, salga paralelo a la superficie. Ese ángulo de incidencia desde el vidrio hacia el aire es lo que llamamos ángulo límite o ángulo crítico, para el cual ya no se va a producir refracción, sino que el ángulo sale paralelo a la superficie. Para ángulos superiores obtendríamos lo que llamamos reflexión interna, es decir, que este rayo se reflejaría dentro del agua y volvería a pasar al vidrio. Bueno, en este caso vamos a hallar ese ángulo límite, pero tenemos que hallar el necesario, el ángulo límite desde el vidrio para que cuando vaya del agua al aire no se refracte. La idea para poder resolver el ejercicio es resolverlo en sentido contrario, es decir, sabemos que si no se refracta, el ángulo que forma con la normal es de 90 grados, es decir, sale paralelo, pues el ángulo que forma con la normal es de 90 grados. Conociendo este ángulo, por aplicación de la ley de Snell, podemos hallar el ángulo crítico en el agua, y conociendo ya el ángulo crítico con el que debe incidir desde el agua, podemos hallar el ángulo con el que debe incidir en el vidrio. Es decir, que vamos un poco desde el final, desde lo que ocurre al final, porque es ese ángulo que conocemos, hacia la situación inicial. Por tanto, vamos paso a paso. Tendríamos que N1 por el seno de beta 1, que beta 1 es 90 grados, es igual a N2 por el seno de beta 2. N1 es 1, el seno de beta 1 es 90 grados, por tanto seno de 90, igual a N2, que es 1,33 por el seno de beta 2. Y de ahí despejamos en un paso. Beta 2 sería el arco cuyo seno es, pues, el seno de 90 es 1, por 1, 1, partido por 1,33. Bueno, lo he hecho en un paso, lo comento. Esto es 1, este 1,33 pasaría dividiendo y ya tendría el seno de beta 2 y por tanto beta 2 sería el arco cuyo seno es 1 partido por 1,33. Que eso es
48,75 grados. Este sería el ángulo de incidencia crítico desde el agua hacia el aire. Cabe resaltar, y es importante tenerlo siempre en cuenta, que este fenómeno de que un rayo pueda salir rasante a la superficie de separación de dos medios solo va a ocurrir cuando se refracte desde un medio donde la luz viaja más lento hacia un medio donde la luz viaja más rápido, o lo que es lo mismo, desde un medio con mayor índice de refracción a un medio de menor índice de refracción. Una vez que conocemos este ángulo, ya podemos calcular otra vez por aplicación de la ley de Snell con qué ángulo debe incidir aquí para que salga, para que se refracte aquí, pues con ese ángulo de 48,75 grados. Lo calculamos por aplicación otra vez de la ley de Snell. N2 por el seno de beta 2, ya conocemos todo. Tiene que ser igual a N3 por el seno de beta 3, que esto es lo que me pregunta el ejercicio. Repetiríamos exactamente lo mismo, 1,33 por el seno de 48,75. Tiene que ser igual a 1,52 por el seno de beta 3. Y de aquí despejamos, lo hacemos en un pasito, porque ya lo hemos hecho 4 veces, sería la cuarta. Beta 3 directamente. Y tendríamos que es el arco cuyo seno da pues 1,33 entre 1,52 por el seno de 48,75. Bueno, si tuviésemos dificultades para realizar esta operación, evidentemente primero calculamos, pasamos este 1,52 dividiendo, hacemos este producto, pasamos el 1,52 dividiendo y finalmente hacemos el arcoseno. Yo ya voy a poner el resultado global de toda la operación y obtenemos que es 41,14 grados. Por tanto, ese es el ángulo con el que debe incidir aquí para que se produzca para que el rayo finalmente no salga al aire. Para cualquier ángulo superior, lo que se va a producir va a ser una reflexión interna en esta superficie de separación del aire y del agua. Pues bien, ya hemos determinado ese ángulo, aquí lo tenemos. Y bueno, solo resaltar una cosita, podríamos haber aplicado directamente la ley de Snell entre el primer y el tercer medio. El resultado es exactamente igual porque en la aplicación sucesiva estamos igualando a N2 seno de beta 2 en ambas ecuaciones. Por tanto, podríamos haber hecho directamente N1 por seno de beta 1 igual a N3 por seno de beta 3. Yo creo que por lo menos inicialmente es interesante hacerlo paso a paso para evitar dudas y bueno, viendo estas dos igualdades está claro que podríamos habernos ahorrado un paso. Bueno, espero que se haya entendido, que nos sirva para resolver cualquier ejercicio que tenga que ver con la ley de aplicación más o menos directa de la ley de Snell. Saludos.